Muy buenos días, hermanas y hermanos. Les saludamos muy cariñosamente en el nombre del Señor y le damos la más cordial bienvenida a su programa Tiempo de Bendición. Buenos días, Pastor Martín. Buenos días, hermano Jorge. Buenos días también a la persona que nos está acompañando en esta mañana, a nuestro invitado. Buenos días al hermano David Keuter y afuera recibiendo la llamada a nuestra hermana Javiera, que nos está acompañando en este día. Y buenos días a todos mis hermanos y mis hermanas que temprano en la mañana ya nos están encendiendo su radio para escucharnos a nosotros a este bendito programa Tiempo de Bendición. Que Dios les bendiga. Muy bien, sí, efectivamente, Pastor, hoy día se ha incorporado a nuestro equipo de trabajo, siempre estamos sumando. Javiera, una joven de nuestra iglesia, que estará atento, escuchando, ¿cierto?, para responder a las llamadas que ustedes hagan a nuestro programa. Vamos a prepararnos como todos los sábados a esta hora para escuchar las buenas nuevas de salvación, esa buena noticia que es tan necesaria sin duda en medio de nuestros tiempos. Nos vamos a preparar, sentámonos cómodos, escucharemos la alabanza Te doy gloria de En Espíritu y Verdad. Señor, estamos atentos a escuchar tu voz y esa voz llegará y ese mensaje llegará a nuestras vidas y a quienes nos están escuchando a través de nuestro pastor Martín Espinosa. Pastor, que el Señor le bendiga. Como acabamos de decir la semana pasada, vamos a comenzar a hablar acerca de los milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo. El sábado pasado hablamos sobre cuando Jesús convierte el agua en vino. Ahora vamos a hablar acerca del Hijo del Oficial, que sale en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 46 al 54, que dice lo siguiente: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum un cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le dice Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora comenzó a mejorar. Le dijo: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Esta segunda señal volvió a Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Esta es la palabra del Señor. Jesús vuelve nuevamente a Caná de Galilea. La mayoría de los galileos le dieron la bienvenida y no debemos entender este recibimiento con el sentido de que creían en él, sino más bien le recibieron como una admiración, porque ellos habían escuchado lo que Jesús había hecho en Jerusalén. Creyeron en Jesús viendo las señales que él hacía, por eso le recibieron gozosamente. Todas estas personas habían quedado impresionados por los milagros de Jesús y por eso le estaban recibiendo con alegría y con gozo. Pero la palabra señala acá que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Caná de Galilea, donde Jesús había convertido el agua en vino. Y pronto la noticia había llegado a los oídos de este oficial. Y este oficial vivía en Capernaum, lejos de Caná, a unos 25 kilómetros. Él tenía a su hijo enfermo y no dudó en ir rápidamente hasta donde estaba Jesús. Estaba para rogarle que le ayudara. Su hijo estaba enfermo. Estaba a punto de morir, como dice la palabra. Yo creo que podemos imaginarnos la angustia del padre viendo cómo la vida de su hijo se iba, sin que él pudiera hacer nada.
A la mayoría de nosotros nos pasaría lo mismo, nos angustiaríamos, estaríamos tristes y acongojados después de haber ido a todos los médicos, haber usado toda la influencia científica y ver que nada había pasado. Y este hombre estaba angustiado, estaba triste, su hijo estaba enfermo y sin cura, sin que nadie pudiera sanarlo. Sin embargo, escuchó que Jesús estaba en Caná e hizo el viaje que separaba a Capernaum de Caná para ir a buscar a Jesús. Dado al puesto que él tenía, él podía haber enviado a algunos de sus criados a buscar a Jesús, mientras él se quedaba esperando, acompañando a su hijo, pero él no lo hizo, sino que tomó la decisión de dejar a su hijo enfermo en Capernaum e ir personalmente a encontrarse con Jesús. Esto nos demuestra que de alguna manera este hombre creía en él, creía en lo que Jesús había realizado en Jerusalén. Evidentemente había oído hablar de Jesús. Él tenía información necesaria para que su fe pudiera haber llegado a germinar en el corazón de este oficial. En cualquier caso, no cabe duda de que la aflicción que este hombre tenía nos despierta de nuestra comodidad y letargo e impulsó ir a buscar a Jesús. Y le rogó que descendiese a sanar a su hijo. Aunque este hombre tenía la fe suficiente por haber escuchado lo que Jesús había realizado, llega a donde estaba Jesús y le hace una petición: que fuera a Capernaum a sanar a su hijo. Y yo creo que ahí este oficial cometió un error. ¿Y cuál es el error? Es que dio por sentado que para sanar a su hijo Jesús tendría que ir a Capernaum. Él fue con una orden, no con una petición, a Capernaum. Porque si bien creía que allí donde estaba Jesús, donde estaba la enfermedad, su hijo iba a ser sanado. Sin embargo, no alcanzaba a creer que Jesús pudiera hacer un milagro desde la distancia. Ahí está el tema, desde la distancia. De hecho, notemos que a pesar de la urgencia del estado del hijo, Jesús comenzó a conversar con él y a tratar la fe del Padre si creía en él. Pero después de esta conversación, Jesús le dijo: si no hubiere señales y prodigios, ¿no creeréis? Nunca debemos olvidar que los prodigios que hacía Jesús eran señales que indicaban una verdad espiritual acerca de su persona. Cuando Jesús vino y dijo: el reino de los cielos está entre vosotros, las señales y los prodigios significa que el reino ya está instaurado aquí en la tierra, ya está presente. ¿A través de qué? De Jesucristo. Y donde hay sanidades, donde hay señales y prodigios, o porque el reino de Dios ya está ahí instaurado. El caso de este angustiado padre es muy común también en nuestros días. Así que Jesús nos enseña que la verdadera fe debe apoyarse en su palabra. Entiendan bien, en su palabra, sin tener necesidad de ver señales y milagros. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. No es fácil imaginar la angustia del padre mientras pensaban que su hijo estaba muriendo. En ese momento él no iba preparado para mantener una discusión teológica con Jesús acerca del lugar en que debían realizarse los milagros, ni conversar acerca de la fe que debe ocupar en la vida del hombre. Este hombre estaba preocupado por la salud de su hijo. Señor, desciende antes que mi hijo muera. A pesar de la conversación, Jesús atiende a la súplica del padre, pero no como él esperaba. No lo acompañó hasta Capernaum, en donde estaba su hijo enfermo.
Tampoco hizo ninguna señal, ni apeló a las emociones o sentidos de las personas. Lo único que le dio fue la palabra: ve, tu hijo vive. La fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios. Creyó la palabra que Jesús le dijo, dice la palabra. Habiendo llegado a este punto, es importante que nos preguntemos cuál era el contenido de la fe de este padre. Inmediatamente notamos que fue la palabra que Jesús dijo. La fe verdadera no consiste en creer cualquier cosa. Eso fácilmente puede ser superstición. Hay que aclarar que la fe que Dios espera de nosotros debe estar basada en la palabra revelada a través de las Escrituras. Pablo dice a los romanos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dice el evangelista: y se fue. Volviendo al caso del oficial del rey, vemos que aunque Jesús no quiso acompañarlo hasta Capernaum, tal como éste le había pedido, sin embargo, quedó satisfecho con su palabra y no discutió. Así que se puso en camino, demostrando por su obediencia que su fe era real. La enseñanza de este milagro es la palabra de Dios, creerle a la palabra de Dios. Y ahora, la obediencia. Si yo le creo a la palabra de Dios, soy obediente a lo que Jesús dice. Sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las nuevas: tu hijo vive. Entonces el padre averiguó el momento en que el niño había comenzado a estar mejor. Y había tenido lugar a la misma hora en que Jesús había dado su palabra. Y la conclusión inevitable a la que podemos llegar es que la sanidad repentina de su hijo había tenido que ver directamente con la palabra dada por Jesús. El método elegido por Jesús para sanar al niño era mucho mejor que el que había propuesto él mismo, porque ir a Capernaum, un día de viaje, llegar allá y volver y sanar al niño, el niño a lo mejor habría fallecido. Pero no, Jesús no quiso ir. Enseguida e inmediatamente le dice al oficial: tu hijo vive, vete, ha sido sanado. El evangelista añade: creyó él con toda su casa. Y hermoso es el hecho de que su fe de este hombre también se extendió a toda su familia. Y también hay que tener en claro de que no sabemos de qué este oficial, de qué parte venía, si era un oficial romano o si era un oficial también de los ejércitos de Israel. Solamente habla de un oficial. Y si hubiese sido de un oficial romano, podríamos decir que Jesús, para sanar a las personas, no tiene distinción de raza, ni color de piel, ni de rango, como también de qué parte viene. Solamente él pide obediencia a su palabra y también creer en su palabra. Eso es lo que nos enseña en este instante este milagro. Este oficial creyó en Jesús, no discutió con Jesús, se fue a su ciudad y al salir en encuentro con sus siervos le dijeron: tu hijo ha mejorado. Y él preguntó a qué hora, le dijeron la hora, y fue en el momento cuando Jesús le había dicho esta palabra: tu hijo está sano. La palabra de Jesús tiene mucha importancia en estos momentos, creer en Jesús y al mismo tiempo el obedecer a la palabra de Jesús. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Martín, por esta reflexión. Y justamente este milagro, el cual nos ha narrado usted, tiene mucho que ver con lo que estamos comenzando a celebrar en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, sí. El mes de la palabra. Es decir, tenemos que ir a la palabra para encontrar la revelación, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y no solo encontrarla, sino que bien como usted dice, creerle y obedecer a la palabra, no entrar a cuestionar lo que Él dice, porque Él es soberano, porque Él es Dios,
sino que obedecerle. En la obediencia, sin duda que está la bendición. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a quienes están escuchando este programa, Tiempo de Bendición en sus hogares. Y en relación precisamente a esta acción milagrosa de Dios con todo su poder, es que en nuestra sección en que hemos estado conociendo a nuestra iglesia, a nuestro liderazgo, pero también queremos conocer a aquellos hermanos y hermanas que precisamente han sido tocados por el poder milagroso de Dios. Nosotros hablamos de los testimonios, de cómo el Señor interviene en la vida de cada uno de nosotros. En este momento en que nos corresponde la entrevista con el pastor Martín, lo dejo, pastor, para que usted nos presente a nuestro entrevistado y podamos escuchar y compartir precisamente lo que Dios es capaz de hacer en la vida de nosotros. En esta mañana nos acompaña nuestro hermano Juan Carlos, que tiene un testimonio para todos nosotros y que para que este testimonio nos haga cada día más y más creer en la palabra de Dios, de que Él no abandona a sus hijos, sino que Él siempre está presente ahí para ayudarnos, para socorrernos y para extender siempre su mano sanadora, una señal mostrando de que Él verdaderamente existe. Hermano Juan Carlos, buenos días. Buenos días, pastor. Cuéntenos su testimonio. Ahí mientras usted va contando, yo le voy a hacer algunas preguntas. Amén, pues. Bien, la verdad es que para mí es un placer estar nuevamente acá una vez más y conversar y dar testimonio y dar fe que Dios vive, que Dios es real. Y lo vi obrar en mi vida, lo vi obrar en mi entorno, ya que mi esposa se enfermó de cáncer de mama y su hermana menor, Marcia, también ella se enfermó de cáncer a los huesos. Y cuando el doctor le dice a Marcia, yo te doy 3 meses de vida y tienes la oportunidad para ver con quién dejar tus hijos, con quién dejar tus hijas. Porque el cáncer lamentablemente está ramificado por todo tu cuerpo. Y no me queda nada más que decirte y darte una palabra de aliento para que puedas seguir adelante durante estos 3 meses de vida. Cuando llegamos a nuestra casa, Marcia nos dijo, no, el doctor no tiene la última palabra, sino que la tiene Dios. Y yo creo en Dios y yo soy su hija, yo soy su sierva. Y como su hija, yo le voy a pedir a Dios que me otorgue 2 años de vida, con el único propósito de ver a mi hijo mayor, Daniel, licenciarse de 4º medio. Y la verdad que Dios le concedió a Marcia los 2 años de vida. Y pudo Marcia ver a su hijo licenciarse de 4º medio, y a los 3 meses después, mi cuñada Marcia falleció. Al año siguiente, falleció también mi esposa, quedando así yo con mis hijas, con mi sobrino y mi sobrina. Y allí también pude ver la mano de Dios sobre nosotros, porque una familia que yo no conocía, una familia que es de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ellos fueron a mi casa con el pastor y se hicieron ellos responsables de llevar a mi sobrino y a mi sobrina a su hogar, a su casa, para cuidarlos, para tenerlos, darles la educación que ellos necesitaban. Y allí nuevamente quedé solo con mis hijas, tratando de sobrellevar la carga, el trabajo, mi hogar. Ya tenía doble trabajo porque tenía que hacer de papá y mamá, salir a trabajar, llegar a la casa, hacer las cosas que se hacen en el hogar. Y como todos los días llego a mi casa entre 10:30 11 de la mañana. Y ese día llegué a mi casa y lo primero que me encontré fue un documento en el portón de mi casa. Al entrar lo abrí y decía de que
mi auto, mi vehículo tenía orden de embargo y que lo mejor era entregarlo en forma voluntaria. Y la única alternativa que yo tenía era de pagar el total de la deuda, que eran 4.500.000 pesos. Plata que yo no tenía, plata que para mí era imposible de conseguir y que se me iba de las manos mi auto, mi herramienta de trabajo. Ese día, esa mañana, se me quitaron las ganas de tomar desayuno, se me vinieron nuevamente los problemas, los pensamientos, y lo único que atiné a hacer fue ir a mi dormitorio, tomar la Biblia, volver al comedor, sentarme a la mesa y comenzar a leer su palabra, y comenzar a orar, comenzar a interceder y comenzar a llorar nuevamente. Y en forma simbólica tomé las llaves de mi auto y le dije a Dios: Señor, tu palabra dice que así como usted da, también quita. Y aquí yo te entrego mis llaves, que no son mías, que son tuyas, te pertenecen. Aquí yo te entrego, Señor, mi auto, porque yo ya estoy cansado, ya estoy destruido con todo lo que yo viví, pasé, de ver a mi cuñada fallecer, de ver a mi esposa fallecer, y yo ya no quiero más, Señor. Aquí yo te entrego todo, yo quiero descansar en ti. Y en ese instante, cuando terminé de orar, me tomé un minuto de silencio, y la verdad que cómo me gustaría ahora de volver atrás a ese minuto, porque la verdad, pastor, me vino una paz tan grande a mi corazón, sentí como que algo se desprendió de mí y vino una libertad, vino una alegría. Yo ya no quería llorar, yo ya no quería seguir triste, amargado, sino que ahora quería cantar, saltar, alabar a Dios, porque ya me sentía libre. Ya había dejado todo al Señor, nada más tenía que hacer. Y para la honra y para la gloria de nuestro Señor, al tercer día, pastor, mi auto estaba apagado. Al tercer día se había retirado el embargo y yo nuevamente había comenzado a trabajar, a tomar fuerzas para seguir trabajando, para seguir llevando mis hijas al colegio, para seguir haciendo las cosas de mi casa. ¿Eso cómo ocurrió? ¿Por qué? ¿Quién pagó? Bueno, eso gracias a la línea donde yo pertenezco, a la línea de taxis colectivos. El sindicato allí, los socios y las socias, ellos tuvieron la buena voluntad de decir al hermano Juan Carlos: no lo podemos dejar sin su herramienta de trabajo, él lo necesita, él ha pasado por muchas situaciones difíciles y complicadas y esta no puede ser. Y ellos fueron los que cancelaron el total de la deuda para yo después a ellos irles pagando en cómodas cuotas que yo podía hacer durante los meses que ellos me dieron. Y fue así, pasó el tiempo. A los 4 o 5 meses después volví nuevamente a sentir ese aluvión, esa réplica, ese mal rato. Nuevamente llegué a mi casa. Lo primero que encuentro en el portón, otro documento. Llegué a la casa, al abrirlo decía que ese documento, que mi casa se iba a remate la semana siguiente, un día viernes. Pero yo, gracias a Dios, ya tenía la receta, ya tenía el respaldo, que era mi Señor Jesucristo. Ya podía orar, podía interceder, pero aún así me preocupé. Aún así me preocupé porque soy hombre, soy de carne, soy de hueso, y tengo que reconocer también que se me pasaron muchos pensamientos negativos por mi mente. Y lo único que hice fue tomar el auto e irme al colegio donde estudia mi hija Denise,
y allá me entrevisté con la hermana Marcia Lemus, a quien le mando un cariñoso saludo y que Dios la siga bendiciendo grandemente. Y le conversé a ella, le dije: hermana Marcia, yo lamentablemente vengo a retirar a Denise del colegio y de paso también voy al liceo a retirar a Carla. Y ella me dice: ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? Y yo le expliqué, yo le dije que había un documento en la casa donde decía que mi casa se iba a remate el día viernes. Entonces ella me dice: pero hermano Juan Carlos, usted y yo sabemos que tenemos un Dios vivo, sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios que hace milagros, un Dios que todo lo puede. El hombre, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo único que tenemos que hacer, me dijo ella, es como hijos irnos a las rodillas, ir a la oración, a clamar al Señor. Y en ese momento en que ella me hablaba, venía también a mi memoria lo que siempre me decía mi esposa Ginette, que esa casa era una oración contestada de ella. Ella le había pedido a Dios ese hogar, esa casa. Entonces, al salir del colegio, al despedirme de mi hermana Marcia, entendí y comprendí que Dios no era el que me quería quitar el auto. La casa. Que Dios no era el que me quería quitar la casa. Porque Dios no vino a matar y a destruir, sino Dios envió a su Hijo Jesucristo a darnos vida y vida eterna. Envió a su Hijo a darnos libertad. Y en ese momento entendí también que el único que me quería ver destruido, el único que me quería ver sin casa, sin auto, sin familia, sin hogar, y no me cabe la menor duda que me quería ver en la calle, destruido, atormentado, era Satanás. Y allí una vez más Dios obró en mi vida. Y ya no me fui al liceo a retirar a Carla, mi hija mayor, sino que me fui a mi hogar, me fui a mi casa, a esperar a mis hijas, a que llegaran. Y cuando llegaron, ellas, les conversé todo lo que me había sucedido esa mañana. Y comenzamos a orar, nos fuimos a las rodillas, en las mañanas, antes de irnos al colegio, en la tarde, antes de acostarnos, nos arrodillábamos junto a mis hijas y orábamos y le pedíamos a Dios. Y una vez más, para la honra y la gloria de nuestro Señor, el remate era el día viernes y el día jueves estábamos levantando el remate. Ya nuestra casa había vuelto nuevamente a nuestras vidas. Ya era parte de nosotros. Y es por ello que yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios también por mis hijas, porque ellas también fueron un apoyo fundamental en esta situación por la que yo viví. Qué bueno, hermano Juan Carlos, en escuchar este testimonio. La siguiente pregunta, no creo una pregunta, una afirmación. En el primer testimonio que usted nos dio acerca de su auto, que su fuente de trabajo, sus colegas lo ayudaron. ¿Por qué lo ayudaron? ¿Porque era buena persona? ¿Porque era buena, o porque el testimonio suyo dentro del grupo que se reúne a trabajar ahí era excelente? ¿Por qué? Porque bueno, yo voy al testimonio, cuando uno tiene un buen testimonio, las personas nos ayudan. Bueno, la verdad, ellos no son cristianos. Ahí está. Ellos no son cristianos, somos 20 socios, y de los 20 éramos 2 solamente los que éramos cristianos. Y ellos siempre hablaban bien de mí, porque siempre yo traté de dar un buen testimonio, de dar buenos ejemplos hacia ellos, de comportarme bien en el trabajo, porque por lo general siempre nosotros en el fondo del trabajo, en la calle, muchos tienen la mala costumbre de ir con sus autos quitando pasajeros, tomando pasajeros, y yo no soy así, no soy de ese tipo de personas, no me gusta quitar pasajeros, no me gusta andar ahí a bocinazos con los autos. Siempre me mantengo en una línea y sobre esa línea yo ando todos los días. Y es por ello que ellos siempre me dicen: hermano Juan Carlos, usted es una excelente persona dentro de nosotros.
Entonces yo creo que esa es la reflexión acerca del milagro. Yo creo que este es un milagro de Dios, pero el milagro viene con un propósito. El propósito es que usted como persona era una persona correcta, era una persona cristiana. Es lo que todos nosotros debemos demostrar fuera de nuestro hogar, fuera de la iglesia, que somos cristianos, que somos creyentes. Porque muchas veces cuando llegamos al templo nos ponemos la vestidura de creyente, de cristiano, pero saliendo del lugar de oración, del templo, somos como cualquier persona que está afuera en el mundo, afuera como en el mundo secular. Pero yo creo que la mayoría a nosotros nos ve, nos mira, nos observa, si verdaderamente nuestro comportamiento es un comportamiento de cristianos, si llevamos una vida cristiana. Y yo creo que esa es la parte del milagro de Dios. Dios hizo demostrar a las demás personas de que usted era cristiana, de que usted siempre trató de hacer lo bueno, lo correcto delante de Dios. Y eso lo llevó a que Dios tocara los corazones de sus otros colegas y pudieran ayudarlo. Sí, sí. Dios toca los corazones. Acá, ¿no es cierto?, este oficial con su clamor, con su llanto, tocó el corazón de Jesús y Jesús lo ayudó. Usted tocó el corazón de Jesús. Jesús toca el corazón de sus amigos. Los amigos lo ayudan a salir de este problema. Es decir, Dios siempre usa a las personas. Y como usted dijo, el enemigo siempre viene a matar, a destruir. Jesús dice: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Sí, Dios toca el corazón. Dios a usted lo hizo arrodillarse, a llorar. Y yo creo que ese momento que usted señala, ese momento de silencio, creo que muchas veces nosotros como cristianos no tenemos. Siempre oramos y hablamos y hablamos y hablamos. Y no tenemos ese momento de silencio, es donde tenemos que dejar que Dios nos hable, que el Espíritu Santo nos toque. Y cuando dejamos ese momento de silencio, viene el Espíritu Santo y nos toca, y nos da la paz y nos da la tranquilidad. El Señor dice: ya, yo te he escuchado, pero ahora escúchame tú a mí. Quizás Él no nos hable en forma audible, sino que dándonos la paz y la tranquilidad en el corazón y en la mente y en el espíritu. De esa forma Dios nos está hablando. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por su testimonio. Amén, pues. Hermano Jorge, ¿alguna consulta, alguna pregunta o algo más que decir acerca del testimonio de nuestro hermano Juan Carlos? Decir la verdad es que a veces no alcanzamos a dimensionar cómo Dios obra, cómo actúa en medio de nosotros. Cómo Él, mire lo que voy a decir, cómo Él nos hace partícipe de la construcción de un milagro. Porque Él toca corazones, motiva corazones, precisamente para que vayan donde otro, para que Él consolide el milagro que Él pudiera hacerlo solo. Pero sin embargo nos hace partícipe de aquello. Yo creo que la experiencia de nuestro hermano, que es la experiencia de muchos que hemos vivido, de sentir que es un Dios real, como dice usted, que responde, ¿cierto? Es fantástico. Es decir, por eso proclamamos a este Señor, porque es vivo y porque tiene la capacidad de respondernos, de atendernos, ¿cierto? En todo momento. Hermano Juan Carlos, que el Señor le bendiga. No le voy a hacer ninguna otra pregunta. que el Señor le bendiga, ¿cierto? Y que nos bendiga a todos. Confiando, como decía la palabra, confiando precisamente en la palabra, creyéndole al Señor, que Él es capaz de hacer todas las cosas como Él quiere hacerlas, y que tengamos la capacidad de entender cómo Él trabaja, porque Él nunca deja de trabajar en beneficio de sus hijos. Que el Señor le bendiga, hermano Juan Carlos, ¿cierto? Vamos a ir a una pausa musical, escucharemos la alabanza Esperar en ti de Jesús Adrián Romero, y luego seguimos conversando. Seguimos disfrutando de tiempo de bendición por Radio Corporación 106.7. Estamos en el aire. Y siguiendo con la reflexión de nuestro pastor, con lo que también nos contó nuestro hermano Juan Carlos respecto a la intervención milagrosa en su vida, este es el momento en que también podamos orar por aquellos que también necesitan de la intervención divina de Dios. Hay tantos motivos por qué orar. De manera que, pastor, podemos aquí compartir algún motivo, ¿cierto? Y ponerlo en la presencia del Señor. Como orar por todas las congregaciones, por nuestra iglesia. Yo creo que todos tenemos proyectos como iglesia, para que el Señor toque
los proyectos, los tome y los haga realidad. Debemos acordarnos también de que en nuestra iglesia se están realizando las elecciones para obispo y superintendente a nivel nacional. Oremos también, pero nosotros sabemos ya de que Dios ya tiene elegido a quien va a ser obispo y tiene elegido a los superintendentes. Orar también porque la próxima semana en Punta Arenas tenemos un instituto de pastores, donde nos vamos a juntar todos los pastores de Arica a Punta Arenas a reunirnos ahí en esta ciudad para hablar de Dios, para aprender más de Dios, a reflexionar acerca de la palabra de Dios. Estas actividades en nuestras congregaciones siempre. Ahora también porque ustedes ayer, los varones, fueron a visitar al hermano Juan Zapata, para orar también por ese hogar, por esa familia, por hermana Sarita, por Jonathan. Tenemos enfermos en nuestra iglesia, la hermana Luzbelia, la hermana Rina Silva, ancianos, tenemos a la hermana Petronina Salazar, el hermano Eduardo D'Amendrail. Y yo creo que en la iglesia siempre hay hermanos que están enfermos, no lo hacen públicamente, pero en su forma privada, en su oración privada, ellos están colocando sus enfermedades, sus preocupaciones delante de Dios. Así es. Y proyectos que se están concretando, pastor. Sí, pues dije yo, proyectos que están llegando. Proyectos de iglesia. Acuérdense que Dios nos llamó a extender el evangelio a toda criatura, a predicar el evangelio. Es proyectos de iglesia que nosotros tenemos que de a poco se están concretando. Y lo hemos puesto en la mano de Dios después de mucho tiempo. Dios está respondiendo. Este programa en esta radio es una respuesta de Dios por muchos años. Y sabemos que Dios ha respondido acá. Y seguirá respondiendo, hermano Jorge. Amén. Pastor. Oremos también por la familia, oremos por los que están enfermos de cáncer. Sí. ¿Cuántas personas están enfermos de cáncer? ¿Cuántos padres, a lo mejor igual que este oficial, tiene a su hijo ahí en cama, dolorido, con alguna enfermedad y no tiene ya respuesta de los médicos positivas, ha sido desahuciado? Y Dios puede tocar y decirle: Dios, tu hijo ha sido salvo, tu hijo vive, anda, vuelve a tu casa. Así es. Muy bien, pastor. Vamos entonces a orar para pedirle al Señor por todos estos motivos. ¿Y qué le parece, pastor, si le pedimos a nuestro hermano Juan Carlos? Ya, hermano Juan Carlos. Amado Dios, tu palabra dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sabemos, Señor, que tu palabra es poder. Sabemos, oh Dios, que usted es un Dios vivo, que usted es un Dios lleno de amor, de bondad y de misericordia. Y es por ello, Señor, que nosotros estamos aquí para alabarte, para glorificarte y para pedirte, oh Dios, que usted sea, Señor, obrando en nuestras vidas como lo ha hecho siempre. Oh Dios, en esta hora pedimos, Señor, por nuestra iglesia. Pedimos, Señor, por los hermanos y las hermanas, como también pedimos, amado Dios, por los que están pasando momentos difíciles, complicados, enfermedades, Señor. Sabemos, oh Dios, que Satanás tiene poder, pero también sabemos, Señor, que usted tiene todo el poder porque es omnipotente. Y es por ello, Señor, que pedimos humildemente que usted sea obrando en sus vidas, así como usted obró en mi vida, así como usted hizo milagros en mi vida. Señor, que tu palabra, que tu poder sea también obrando en ellos y en ellas. Oh Dios, gracias te doy, porque sé, Señor, que estoy delante de un Dios todopoderoso. Porque sé, Señor, que cuando vamos a nuestras rodillas, cuando vamos, Señor, con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, a pedirte, Señor, que usted, oh Dios, fortalezca nuestras vidas, usted lo hace, Señor. Gracias te doy. Quédate en medio nuestro. Acompáñanos, Señor. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. 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 En medio de esta realidad social que nosotros vivimos, la palabra exhortada, el compartir este testimonio con nuestro hermano Juan Carlos, sin duda se constituyen en elementos para lo que nosotros llamamos construir estos puentes de amor, para que otros puedan llegar a conocer al autor de las señales, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, nuestro esfuerzo como cristianos es poder
lograr que otros lleguen también a vivir y a experimentar lo que nosotros hemos experimentado. El testimonio de nuestro hermano Juan Carlos es tremendamente importante, como en la desesperación, en la angustia, en la desesperanza, el Dios Todopoderoso tiene la respuesta para sus hijos. Entonces, pastor, hermano Juan Carlos, nuestro esfuerzo tiene que ser en el sentido de que a través de estas acciones de Dios, de estos milagros, de estas intervenciones, puedan transitar hombres y mujeres al encuentro, no de la señal, sino del autor de las señales, de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida en que nos vayamos todos encontrando con este autor de las señales, con nuestro Señor Jesucristo, sin duda que seremos una sociedad más fraterna, más acogedora, en que nos amemos los unos a los otros y en que cada una de las intenciones, ya sea de gobernantes y gobernados, todo buen propósito sea prosperado por Dios para que tengamos una mejor ciudad y una mejor calidad de vida. Yo creo, hermano Jorge, que la palabra de Dios lo dice y señala que cuando Dios hace un milagro en una familia, en una persona, ya sea del cuerpo, financiero, dice la palabra que creyó él y toda su casa. Es decir, cuando Dios hace un milagro, todas las personas creen. Y yo siempre me hago la pregunta, y la otra estuvimos conversando, ¿se acuerdan, hermano Jorge? ¿Por qué no todos? Porque Jesús hace milagros, sana a los enfermos, pero no tenemos experiencia de que Jesús ha hecho milagros en nuestra iglesia y ha sanado enfermos, pero nos damos cuenta que muchas veces estas personas que fueron sanadas después no llegan a la iglesia a darle gracias a Dios, sino que llegan en su casa y vamos a lo que usted la otra estaba contando de los 10 leprosos. Solamente uno llegó a darle gracias y los demás todos se fueron. Y son muy pocas las personas que reconocen el milagro y se comprometen con Dios para seguir adelante. Entonces muchas veces uno se hace esa pregunta: ¿por qué no todos se comprometen con Dios? Si Dios ha hecho un milagro en sus vidas, no se comprometen con Dios y siguen la senda que Dios le ha trazado y tengan que seguir mirando la misericordia que Dios tiene con sus vidas. Entonces, esa es mi pregunta siempre: ¿por qué no todos te agradecen? ¿Por qué no todos vienen delante de ti y se consagran delante de ti, buscan una vida más santa y se responsabilizan de llevar el Evangelio a otras criaturas y que toda su casa se convierta y puedan mirar que tú eres un Dios de milagros? Sí, pastor, sin duda, la ingratitud del ser humano es del principio, ¿cierto? Está allí. Pedimos al Señor su intervención y luego nos encontramos con esa respuesta que no es la que el Señor espera. Pero aún así, pastor, Dios en su infinito amor y misericordia está por sobre nuestra ingratitud y Él actúa, ¿cierto?, en medio de esas realidades. Muy bien, pastor, hermano Juan Carlos, estamos llegando al término de nuestro programa. Nos vamos agradeciendo que nos hayan abierto las puertas de vuestros hogares para compartir este tiempo de bendición. Hermano pastor, nos despedimos. Sí, hermano Jorge, nos estamos viendo más adelante. Yo el próximo sábado no voy a estar. Voy a estar llegando de Punta Arenas a Puerto Montt. Voy a estar por allá. Ahí vamos a ver quién va a venir a realizar la reflexión. Ya a estar con ustedes, hermano Jorge. Solamente que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes y que el Señor nos guíe y nos dirija con su Espíritu Santo. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos, por compartir su testimonio. A David por estar siempre atento para editar nuestro programa. A Javier, hoy día, primer día, está debutando. Les recordamos que mañana domingo es el Día del Señor. Todos y todas a congregarnos en nuestros respectivos templos. Si usted no pertenece a ninguna congregación y siente el deseo de hacerlo, le invitamos a nuestra iglesia metodista Templo La Trinidad, ubicado en calle Bustamante 1870, a las 10 horas, escuela dominical, y a las 11:30, culto de adoración. Serán todos muy bienvenidos. Hasta el próximo sábado, cuando disfrutemos otra vez de tiempo de bendición. Y nos vamos con la alabanza No hay lugar más alto. Que el Señor nos bendiga.